Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona Valencia y estamos transmitiendo desde el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde Puebla, México. En esta ocasión tenemos como invitado a Ronnie Velázquez. Ronnie, gracias por aceptar la invitación. Me siento muy honrado de que me inviten a esta ilustre universidad. Gracias, Ronnie. Miren, nuestro invitado es antropólogo, historiador, es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela, catedrático. Actualmente está realizando una investigación en Honduras con los indígenas Pech, que está auspiciada su investigación por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y vamos a hablar de cosmovisión, vamos a hablar del pueblo Pech, y vamos a hablar de esta peculiaridad de su pensamiento de estos indígenas en torno a la naturaleza. Ronnie, ¿qué te parece si empezamos a que nos describas quiénes son este pueblo Pech? ¿Cuáles son sus características socioculturales más destacadas, digamos? Sí, cómo no. Gracias, Valencia, por tu invitación a este programa, ¿no? Licona Valencia, perdón. Los Pech es un pueblo desconocido para mucha gente. Creo que nadie sabe en México quiénes son los Pech. En realidad, el concepto Pech es una imposición también, porque ni siquiera Pech quiere decir algo más como ocurre en diversos otros pueblos indígenas de América del Sur. Por ejemplo, los Yanomami, por ejemplo, de Venezuela, ellos se dicen seres de la selva. Los Dianagua o Piaroa de allá también se dicen seres de la selva también, pero la selva no tan profunda, sino en su idioma una selva que es en medio del Orinoco. Los Guarao, para citarte solamente 3 ejemplos, sí. Se dice gente de agua. Entonces, ¿por qué? Porque viven en las riberas del río Orinoco. Es decir, alrededor de esto se puede decir que casi todos los pueblos indígenas se autodenominan según la región donde ellos viven. Los Pech, en realidad, ellos dicen ser los Pech, solamente quiere decir gente, ser humano. Pero ellos, en sus cosmovisión, ellos dicen que son hijos de la montaña, que en Pech se llama Guayaje, Guayaje. Es decir, Guajaye, hijos de la montaña, sería la pronunciación más correcta, Guajaye, porque ya para decir ser humano de la montaña. Entonces, verdaderamente los Pech son una cultura milenaria que tendrá por lo menos 2000 años, entre 1500 y 2000 años, que viven en esa región de Honduras y no se han ubicado en ningún otro lado. Ellos son de origen macrochibcha, vienen de Sudamérica. Esa es una región de Honduras que ha llegado muchísima gente, así como han ido de aquí, de esta parte de México para abajo, han tenido influencias mexicas, han tenido influencias mayas, quiché, especialmente, exactamente. Influencias también de otras culturas, inclusive en la arqueología. Hemos encontrado en la parte arqueológica que hemos estudiado piezas que para mí, hasta hoy no quisiera decirlo, pero son piezas que son de indudable factura olmeca. Están allí, están en sus enterramientos. Entonces, ese pueblo es un pueblo no ha sido descrito porque los investigadores no lo han visto, quizás son una importancia grande a ellos, porque desgraciadamente, entre comillas, viven en regiones muy extraordinarias, con muchos ríos, con mucha agua, con mucho bosque, y desgraciadamente para ellos también maderas preciosas, caoba, cedro, pareto, maderas hasta nogal, etcétera, maderas que realmente son codiciadas por la industria de la madera. Entonces, a lo largo de 100 años han sido invadidos extraordinariamente, y de este punto de vista se puede decir que los Pech han sido marginados. Al ser marginados, los Pech han tenido una participación muy suave en la cultura del país, porque el mismo país no sabe quiénes son los Pech.
Es más, antes se decían payas, y con el nombre de payas pasaron una temporada muy larga. Y que es paya, un nombre muy despectivo. Paya quiere decir una hoja para envolver un tamal, digamos, ¿no? Entonces, los payas sean hombres que envuelven, con hojas que se envuelven con hojas de tamal. Es una concepción bastante ilógica desde el punto de vista del ser humano, porque ellos tienen una visión bien importante. Cuando tú me preguntas por los pech, ellos son pech de origen sudamericano, macro chibcha, que se asentaron en esa región que hoy es de Honduras, hoy pertenece a Honduras, digamos, no es que sean hondureños netamente, claro, pero están en esa región. Todos estos pueblos de América, de lo que llamamos América hoy día, hubo una gran equivocación. Yo siempre considero que este concepto de América es muy impuesto, como por supuesto. Claro. Yo he trabajado con otros pueblos que no le llaman América, le llaman según su nombre, según su región, según su cultura. Aviala, por ejemplo, que es un concepto cuna, y Aviala es una extensión territorial que va de Mesoamérica para abajo. Entonces, digamos que ellos pertenecen a esa región llamada Aviala, pero no han sido considerados adecuadamente. Entonces, la lengua de ellos, vuelvo a repetirte, es macrochibcha. Oye, Ronnie, y actualmente cómo sobreviven? ¿Cuál es su fuente de su economía, digamos? Lamentablemente, hoy tienen que sobrevivir de acuerdo a los cánones de la cultura occidental, porque los han empleado como obreros de las mismas personas que invaden, de los mismos madereros que llegan a la región, de las mismas gentes que abren carreteras para sacar sus productos, y ellos encuentran una salida de vida considerándose obreros de alguien que les contrata para ese trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las consecuencias de esto? Que la visión cosmogónica de ellos verdaderamente se va para el traste, como diríamos en Honduras o en Venezuela, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos viven con rituales a la naturaleza. La naturaleza es para ellos su medio de vida, es exactamente el espacio verdadero para vivir. Y ahora tienen que vivir en armonía con el agua, con los ríos, con la madera, con los árboles, con los animales, con las plantas, con las aves, etcétera. Oye, Ronnie, pero si se integran, digamos, al trabajo urbano, al trabajo, digamos, industrial, ¿cómo es que sobrevive, digamos, esa cosmovisión, todo ese vínculo con la naturaleza de los peces? Sobrevive prácticamente de forma escondida en ellos, muy introducida en su cosmovisión auténtica de ellos propia, sin que sea conocida por la cultura dominante, porque nadie le interesa la cultura de los pueblos indígenas en Honduras. Quizás los que más se han defendido han sido los lencas, y ya ves tú, los lencas ya no tienen ni lengua, no tienen la lengua. Y ellos mismos dicen, nosotros no queremos convertirnos en los lencas, porque los lencas perdieron su idioma y perdieron su cultura. Ellos critican a un pueblo lenca que digamos que casi todo el país era lenca. Ahora ya no. Entonces ahora ¿quiénes son los que invaden todo el territorio? Son criollos. Sí. Son criollos de ascendencia hispánica, todos nosotros, pues, los que estamos ahí viviendo como le llaman ladinos o criollos. Esos son los que invaden sus territorios. Pero sobreviven dentro de ellos con su cultura. Sí. O sea, se integran, digamos, económicamente a las dinámicas del capitalismo, etcétera, pero ya en sus creencias, en su cosmovisión, pues reproducen lo que es la peculiaridad, digamos, de la cosmovisión del pueblo. La siguen conservando. Conservando. Hablemos de ese tema, ¿te parece, Ronnie? Me llama la atención tu presencia aquí en este evento, en este Congreso de Cosmovisión, porque sí me gustaría escuchar tu punto de vista sobre qué es la cosmovisión, cómo comprendes tú la cosmovisión. Sí. ¿Y cómo ves, digamos, en términos latinoamericanos, el abordamiento de estas temáticas? Sí, verdaderamente hay un despertar en la actualidad de los profesores universitarios, intelectuales, que se preocupan bastante por esa visión que el hombre tiene de su medio ambiente o su medio ecológico, porque estamos llegando a un fin último de un periodo
que nos complica la vida por cuanto estamos en una situación crítica en agua y en un cambio climático y en una gran variedad de confusiones que tenemos, y cómo los pueblos indígenas han sobrevivido frente a esa situación. No quiere decir que ellos sean, digamos, están salvados, porque también viven dentro de los espacios de nosotros. La cosmovisión es una forma de ver el mundo en donde la gente vive, en armonía con la naturaleza, con dioses y espíritus, que no tienen que ver con esa cultura de la dominación, esa cultura religiosa que llegó de España y que se impuso en nuestros pueblos, como ha ocurrido en todos los ámbitos de este continente llamado América Latina. Entonces, los pueblos indígenas tienen sus propios dioses y ellos lo asumen. La cosmovisión de ellos es vivir en relación a sus dioses del pasado. Los Peche, en este caso, ellos tienen un dios llamado Patista. Patatista es el dios de ellos. Ahora, ¿qué hacen los religiosos? Les dice que Patatista es Cristo y que Patatista es Dios, el dios de la cultura dominante. Ellos, los Huatá, o sea, los chamanes, que todavía de una u otra manera han sobrevivido por la fuerza de la cultura, dicen, no, ellos nos quieren engañar, nos quieren mentir. Nosotros tenemos a Patatista y Patatista vive en el 8º cielo. Y nosotros desde ahí, nosotros vamos y le pedimos a él porque él es el que nos manda el agua, él es el que nos manda los truenos, la lluvia, los rayos y nos da la vida en general. Entonces hay una concepción que es totalmente distinta. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar desde esa perspectiva de los pueblos indígenas, yo creo que todos los antropólogos debíamos de proponernos una descolonización de América en general, porque nos hemos colonizado también nosotros mismos. La ciencia antropológica. La ciencia, la antropología misma, bueno, y la misma antropología nació en la época de la expansión territorial y de la conquista y colonización de pueblos. Es decir, es una época colonial. Sí. Es decir, aunque esos grandes maestros hicieron cosas importantes. Yo he escuchado aquí las personas de este coloquio, de este congreso, que han sido bien importantes, y ya están destacando los aportes que nos dieron ellos, Malinowski, Fraser, Darwin, cantidad de personas que de una u otra manera han dado grandes aportes a la antropología actual. Pero nosotros como antropólogos actuales, que todavía vivimos, que todavía enseñamos, que todavía damos clases, que todavía tenemos un público de jóvenes frente a nosotros, yo creo que tenemos que ser claros en entender que hay un proceso de descolonización de todas estas visiones, porque la visión cosmogónica o la visión que estamos buscando desde la etnografía, la estamos tapando, la estamos poniendo en el exilio, porque imponemos un sistema de pensamiento, imponemos un sistema de educación, imponemos un sistema religioso, imponemos la moda, imponemos los sistemas económicos, y desde este punto de vista vamos acabando con esa cosmovisión de los pueblos indígenas, que muchos la tienen bien acendrada en su propia cultura. Que hay que irla construyendo, o más bien revalorando esta ontología, ¿no? Hoy casualmente, valga que lo podemos decir aquí contigo, Licona, que me llamó de Brasil un colega mío que se llama Jorge Carvalho. Jorge Carvalho, como lee las cosas de las universidades, se enteró que yo estaba acá y me dijo, qué maravilla que vas a Puebla. Ahí hay muchas personas que trabajan la parte de la cosmovisión, porque conocen, ¿no? Entonces me dijo Jorge Carvalho, me dice, estoy tratando en este momento dilemas de la representación etnográfica y estamos hablando de una descolonización con un encuentro de saberes de las gentes sabias que todavía quedan en nuestros pueblos. Sí. Como lo decía hoy una persona que estuvo en una de las mesas, no recuerdo el nombre, decía que los chamanes, las parteras, los curanderos, esas personas tienen un saber que nosotros lo matamos. Sí. Así como matamos ese saber, matamos sus dioses también. Sí. Sí. Entonces, esa cosmovisión de los pueblos indígenas nosotros no las valoramos, sino que las ponemos en el exilio, porque todos respondemos a la lengua castellana, a lo que se impone de España, esa cultura que vino con Cristóbal Colón y los demás, y realmente no hemos podido salir después de 500 años. Sí. Y eso es bastante triste para que nosotros sigamos pensando de esa manera. Me contenta que haya una universidad como esta en donde se piensa de una manera distinta. Sí. Por los libros que he visto que ustedes publican, que son una cantidad enorme, y hay material extraordinario que yo me quedo asombrado, que en Honduras no pasa, ojo, en Honduras no pasa, te lo digo de verdad. En Honduras yo veo que no hay publicaciones de esta naturaleza, no hay una visión de la cosmovisión, no hay ni siquiera trabajos antropológicos, más de arqueología y de historia, pero de historia colonial.
No, más allá de eso. Ahí coincidimos, es necesario ir construyendo, digamos, colectivamente esa proyecto de descolonización. Nosotros aquí le llamamos ontología territorial, sustentada en los saberes que tú dices de los pueblos originarios, pero es una tarea que tenemos que hacer todos, ¿no es cierto? Es correcto. Todos los pueblos originarios de América Latina, los antropólogos junto con ellos, y es una gran utopía, sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí vamos, me parece. Creo que se ha avanzado mucho en Brasil. Sí. Yo conozco gente en Colombia bastante en esa línea. Sí. Acá en México, ustedes ahorita, en Honduras. Creo que ahí va dando los primeros pasos para la construcción y revaloración de esta ontología, ¿verdad? Desde este punto de vista, en México ha sido un ejemplo bastante extraordinario para nosotros. No hay antropólogo que no haya estudiado la cultura mexicana, en cualquier parte del país donde esté o hasta en Europa, porque ha sido verdaderamente un tesón, y además porque tiene una riqueza extraordinaria desde el punto de vista cultural. Pero claro, hay otros países también que han trabajado mucho. Está Colombia, como tú dijiste, está Costa Rica, Venezuela, que inclusive los idiomas indígenas de Venezuela son oficiales en la actualidad, y tuve la dicha de participar en el momento en que el presidente Chávez de aquel momento planteó una constituyente y se integró a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los saberes indígenas y el derecho a la tierra y el derecho a toda la ancestralidad, y eso está en la Constitución. Entonces, por eso los idiomas indígenas en Venezuela son oficiales también. Es muy avanzado. Es muy avanzado, y eso lo propusimos también en otros congresos, como en Bolivia. Tuvimos un congreso de sur, ¿no? Se llama, en la antropología del sur, se plantearon aspectos en donde se ha considerado que los idiomas indígenas sean idiomas y que no siguen siendo tratados como dialectos, exactamente, no. Entonces, oye, Ronnie, para ir cerrando nuestra conversación, ¿por qué no nos cuentas algunos aspectos de esta cosmovisión en torno al ambiente, a la naturaleza del pueblo Pech? Sí, correcto. Que tú consideres allí muy importantes, significativos. Sí, mire, hay dentro de su cosmovisión, yo considero que hay elementos de las culturas mesoamericanas que llegaron a ellos. Porque, por ejemplo, hay un personaje bien importante en la mitología de los Pech actualmente, que es Pericatá. Pericatá es una serpiente, y ustedes los mexicanos de serpientes saben bastante, ¿no? Entonces, esa serpiente fue la que le entregó el maíz a los Pech, porque los Pech, ellos reconocen que no son cultura del maíz, ellos reconocen que son cultura de la yuca. Es su alimentación fundamental. Pero hay una isla en donde cual llegó uno de los Guatá, Cetuscá se llamaba, llegó que fue tragado por una serpiente, se lo tragó y lo llevó en la barriga de la serpiente hasta una isla. Y en esa isla lo dejó porque él se salió de la serpiente después de que le hizo un orificio a la culebra, y en esa isla solo habían 9 mujeres. Esas 9 mujeres eran mujeres blancas de pelo rubio, simplemente como una mazorca de maíz. Y una de las jóvenes de las 9 mujeres se relacionó con el Cetuscá Pech, y él vivió con ella una temporada y vio que el maíz no lo comían, sino que lo olían. Y como lo olían nada más, él les enseñó cómo se podía comer. Entonces ellos le dieron el maíz para que se lo llevara a los Pech, porque él comentaba que los Pech no conocían ese producto, sino que ellos lo que comían era pescado asado. Entonces, esa es una visión bien interesante, porque fíjate, la culebra se lleva a ese Cetuscá, es un Guatá, un personaje del origen, lo lleva por todos los ríos, vive dentro de la barriga, pasa tanto tiempo dentro de la barriga, sale, se encuentra con 9 damas, una de ellas le entrega el maíz, ella vuelve a su pueblo con el maíz, y ahora el pueblo Pech come maíz. Ahora, no lo come como tortilla ni como tamal, no lo hacen, pero lo utilizan para hacer chicha, para hacer bebida fermentada. Entonces, esa es una visión bien interesante, porque ellos respetan esa visión que
que se tuvo de ese Cetusca de andar metido dentro de la barriga de la serpiente y luego que la serpiente le entregara el maíz. Entonces, ahí tú ves elementos que podíamos compararlos con, bueno, que con las culturas mesoamericanas, como tú decías. Sí, ¿no? Sí, claro, como decía hoy, porque cuando se mencionaba también el caso de Levi-Strauss, ¿no? Porque Levi-Strauss decía, ¿por qué será que de una parte a otra de la Tierra los mitos se parecen tanto? Sí. Y es que se parecen tanto porque los seres humanos hemos tenido las mismas necesidades en diversas partes del mundo. Sí. Y hay una especie de molécula germinal que está en alguna parte de nosotros, en un ser anterior y antiguo de nosotros que se va repitiendo de una u otra manera. De esa manera, yo no creo en la evolución que vaya pasando de un lugar a otro, pero también no creo en la difusión, pero yo creo que hay una estructura mental de pensamiento que hace que los seres humanos recrean sus elementos culturales de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo a donde viven. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista hay una visión cosmogónica también del área del espacio donde viven, porque un Yanomami de la actualidad vive desnudo, no necesita ropa, vive en la selva amazónica. ¿Entiendes? Entonces, un Yanomami, así como cualquier otro pueblo, los de Canadá, o que son originarios también, todavía tienen sus formas de vida, aunque ahora tengan kayak y otros motos que corren por el hielo, pero antes lo hacían con perros y con trineos. Es decir, evidentemente que ha ido cambiando, pero todavía siguen conservando su tradición. Y mientras no se muera esa matriz germinal que está en el cerebro, yo creo y considero que se puede rescatar la cultura ancestral para que las cosmovisiones sigan persistiendo, que son más ricas que esa cultura que nos impusieron. Ya hasta cuándo vamos a ir hablando de Cristo y de las vírgenes y tal. Bueno, está bien, me parece, yo lo respeto, no soy un antropólogo que quiera destruir eso también, pero es que hay que verlo con ciertos ojos, como lo he visto aquí, lo están tratando muy bien. Aquí están interpretando las vírgenes y los santos de una manera distinta, y eso también ocurrió porque, bueno, evidentemente también los pueblos originarios tenían ídolos que hasta les hacían rituales. Los Pesh mismos todavía hacen rituales que se llaman Kesh, y se lo hacen a las plantas, se lo hacen a los árboles, se lo hacen a los peces, a los ríos, a las quebradas, a las fuentes de agua. Hacen los kesh, es decir, agradeciendo a la naturaleza. Es una visión cosmogónica extraordinaria, claro, que nosotros no lo hacemos. Sí. La cultura dominada pensará, no, es una tontería. Sí. Yo tengo la técnica y en vez de estar agarrando pescado con un anzuelito y matándole con un palo en la cabeza, yo le meto una dinamita y los mato a todos. Es decir, es una visión totalmente destructiva, claro que sí. Sí, ¿no? Sí, bueno. Oye, Ronnie, y los Pesh como pueblos de la montaña, ¿qué cosmovisión tienen en torno a la montaña, por ejemplo? Ellos dicen que ellos son hijos de la montaña, como te dije, sí, ya te lo dije, ¿no? Guajayé. Sí. Ellos son hijos de la montaña, y las montañas son lugares sagrados para ellos. Es más, en este momento están ubicando los sitios sagrados, y ahora con técnicas que son utilizadas como los drones, mapas conceptuales, es decir, tienen ahora técnicas que se están utilizando para reconstruir sus espacios sagrados. Porque hay montañas, no sé si viste una de mis diapositivas, una montaña que le dicen el pico del abuelo, el pico del abuelo. Eso es una montaña que para ellos es adorada, bendecida, pues entre comillas, ¿no? Que le tienen rituales, que le hacen ceremonias a esa montaña y la están salvando todavía. Y tienen un cerro que llaman Corpán también. Y además ellos dicen que ellos son los cuidadores de lo que hacen, lo que hicieron los antiguos, porque como nosotros tenemos un programa que es una unión entre arqueología, antropología, lingüística y también biología, entonces estamos trabajando en una relación armónica con ellos también, y verdaderamente podemos lograr más elementos de su propia cultura a través de diversas visiones. Y por eso es que ahora nos confían, porque los Pesh no hablaban con nadie. Eran culturas que decían, no, eso no saben nada, porque no querían hablar, no querían decir ni siquiera su idioma. Es decir, no querían hablar. Ellos hablan entre ellos, los mayores, pero no hablan el idioma. Cuando van a un pueblo cercano de ellos ahora es Catacamas. Son bilingües. Ahora son bilingües, bilingües. Pesh y castellano, sí. Y muchos son católicos. Y algunos guatá, que son chamanes, sí, ese mundo del chamanismo que nunca ha desaparecido, los convirtieron en evangélicos. A algunos de ellos. Por eso es que algunos dicen que los engañaron.
Ahora que tienen una conciencia, dicen, no, nosotros nos engañaron. Sí. Desde ese punto de vista, pues, yo creo que con una mirada más etnográfica, más honesta, más de compromiso, podemos revitalizar esa cultura y otras culturas y más. Desde esta perspectiva de las antropologías del sur, de las nuevas ontologías, sí, ¿no? Sí, claro, de una ontología diferente. Claro. Hay que hacer la nueva etnografía, digamos, sí, de hay que hacerla, pueblos, ¿no? Sí, ya no se trata de ir a describir pueblos y decir que tenían pelo largo, nariz chata, pómulos abultados, ¿hasta cuándo? Ya no se puede, ya. Claro. Bueno, México tenía sus ejemplos, pero verdaderamente importantes, ¿no? Sí. Fueron unos ejemplos bastante lindos. Aquí yo creo que México ha sido una gran universidad para todos nosotros. Perú también ha tenido visiones verdaderamente importantes. Sí. Pero los países de América del Sur, los que somos amazónicos, hoy se ha logrado una unificación, digamos, hasta cierto punto de lo que es la Amazonía, y aunque tenemos idiomas distintos, como el portugués, el inglés y el francés, porque ahí están las Guayanas también. Sí. Yo mismo realicé, Jorge Carvalho me recordaba hoy cuando yo hice un encuentro de chamanes. Hicimos en Caracas 2 encuentros de chamanes, gente que no hablaba el idioma castellano, y fueron sacados de sus espacios más recónditos de la selva para ir a un encuentro en Caracas donde se juntaron todos los chamanes de todos los 8 países amazónicos. Eso fue un acto verdaderamente impactante, todo el mundo lo recuerda. Y ellos vinieron a hacer rituales a los ríos de Venezuela, al Orinoco, a otros espacios también, no solamente los ríos, también hasta inclusive los desiertos, porque ellos viajaron por todo Venezuela también, haciendo rituales, cantando, tocando instrumentos, evocando a sus dioses y espíritus de su naturaleza, es decir, una visión cosmogónica extraordinariamente hermosa. Además, la experiencia fue muy linda. Pues mira, Ronnie, ya se nos terminó el tiempo. Ah, qué pena. Podríamos seguir hablando. Sí, ¿verdad? Te agradezco la participación y que nos hayas brindado estos minutos para comentar precisamente sobre este maravilloso pueblo de los Pech. Sí, como los Pech. Te agradezco la participación. Oaxaque, seres de la montaña. Ser de la montaña, bonito, ¿verdad? Seres de la montaña. Seres de la montaña. Pues muchas gracias, Ronnie, ¿no? Por tu participación. Amigos, amigas, pues ya terminamos esta emisión de Mirada Etnográfica y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.